Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este miércoles 23 de julio del año 2025. Aniversario amargo para un gobierno que hoy no ha podido ni montar una celebración como merece la efeméride. Con la parafernalia habitual para las grandes ocasiones, con un enorme cartel, con un eslogan ocurrente presidiendo el escenario, ni un España avanza, ni un derechos o derechas, como en el año 2019 en Andalucía, ni un la España que quieres, tampoco la bandera XXL de España que sacaron cuando se aprobó la amnistía, ni invitados VIP en las primeras filas, ni las federaciones provinciales fletando autobuses con desayuno, almuerzo y cena gratis para apoyar al líder del partido. Nada. Hoy, cuando se cumplen 2 años de las elecciones generales del 23 de julio, que ganó el Partido Popular, pero en las que consiguió sumar Pedro Sánchez para continuar como presidente, el único homenaje que se han podido permitir en el Partido Socialista ha sido un vídeo que han colgado en sus redes sociales de 1 minuto 5 segundos, donde además ha habido que pasar el filtro. El 23 de julio de hace 2 años, España decidió seguir avanzando, decir no a la derecha y a la ultraderecha y apostar por una mayoría progresista. Frente a los gritos de los intolerantes, las urnas nos dieron la razón. Se lo vamos a ahorrar 1 minuto 05, como decimos. El vídeo comienza con la imagen del balcón, la noche electoral. Pedro Sánchez, junto a María Jesús Montero, Cristina Narbona, los tres en el balcón. Sin embargo, seguro que ustedes recuerdan, y ya han podido ver la imagen completa en las redes sociales, hasta ahora lo más viralizado, seguro que recuerdan la imagen de aquella noche. No eran 3, eran 5 los que estaban en aquel balcón. Pedro Sánchez, María Jesús Montero, Cristina Narbona, Begoña Gómez y Santos Cerdán. Estos dos, hoy, han sido eliminados de la foto. Lo de Cerdán siendo el apestado, pues casi que no nos sorprende a estas alturas, pero que el Partido Socialista también haya borrado de la imagen del balcón a la mujer del líder del partido es bastante curioso. El resto del vídeo, pues imagínense, como ha habido que pasar el filtro, pues al final han tenido que repetir caras en las imágenes de sus propios actos. Por ejemplo, Salvador Illa, pues aparece un montón de veces, el presidente catalán. También sale 2 veces o 3 el alcalde de Barcelona, que también es del PSC. Sacan en una ocasión a Guillermo Fernández Vara porque a Miguel Ángel Gallardo tampoco le han podido incluir. Zapatero aparece de forma fugaz en una ocasión. Y pese a lo que hoy ha dicho Ábalos, que luego vamos con eso, y no sé si se han dado cuenta realmente de cómo ha quedado el vídeo, pero se les ha colado 2 veces Juan Lobato. De fondo, pero ahí estaba. De lema, ya les hemos dicho que no andan muy inspirados. Y se han quedado con el adelante en ese vídeo que han emitido hoy en las redes sociales, que vienen usando desde hace semanas y que además es reciclado del 2019. Pero eslogan sí que tenían. Nos lo desveló ayer Pedro Sánchez. Ni tan mal. Es ahora mismo, ni tan mal, para Pedro Sánchez, la mejor forma que se le ocurre para describir en qué punto se encuentra. El presidente del cohete, el que prometió el pleno empleo, el que acabaría con el problema del acceso a la vivienda, el de la regeneración democrática, el del fin de los aforamientos y el plan nacional contra la corrupción. El presidente de todo esto llega al Ecuador de la legislatura sin cumplir con nada. Ni fue capaz de sacar adelante presupuestos en 2024, tampoco en el 25, ya vamos tarde para el 26. Ayer fue incapaz de ni siquiera poder llevar a votación sus 2 grandes medidas estrella, que era la reforma de la justicia Oley Bolaños y la reducción de la jornada laboral. Sí que llevó el decreto antiapagones de la vicepresidenta Agesen y sus socios le dejaron tirado. Ni tan mal.
Cerrar el curso político con 165 votos a favor, 183 votos en contra, ahora mismo es para Pedro Sánchez el mal menor, incluso habiendo quemado todos los cartuchos salvo uno con el independentismo, porque el cierre del curso judicial es que es todavía más complicado. Este ha sido el curso, parece que ha pasado más tiempo, pero no, este ha sido el curso de la imputación de Begoña Gómez, ha sido el curso de la imputación de su hermano, ha sido el curso de la imputación de sus 2 secretarios de organización y del fiscal general del Estado. Y esta realidad es mucho más demoledora y más imprevisible de cara a determinar cuáles puedan ser sus planes en Moncloa. Hoy comparten protagonismo, para mayor desgracia de Pedro Sánchez, un día además tan señalado como el 23 de julio, sus 2 exsecretarios de organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. 30 páginas absolutamente demoledoras tiene el auto de la Sala de Apelación del Tribunal Supremo, que hoy le da la razón al juez Leopoldo Puente de mantener en prisión provisional a Santos Cerdán, investigado por integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Santos Cerdán se queda en Soto del Real. Ayer les contamos que su defensa había defendido su puesta en libertad porque dicen que nadie les explica qué pruebas puede destruir, y hoy la Sala de Apelación del Tribunal Supremo es bastante contundente, Ricardo. Nutridos y poderosos indicios de la implicación de Cerdán en una presunta trama de corrupción y que por eso decide mantenerlo en prisión. El tribunal coincide con el juez instructor Leopoldo Puente en que Cerdán jugaba un papel directivo y de control en la actividad criminal de los distintos partícipes en una red dedicada al cobro de comisiones por la adjudicación de obra pública. Los magistrados insisten en que la prisión preventiva está fundada y que existe un riesgo claro de que el exdirigente socialista pueda perjudicar la investigación mediante la destrucción de pruebas. Entre las pruebas más destacadas están las grabaciones de Koldo, que según el Supremo son muy elocuentes y muestran que Cerdán no solo impulsaba adjudicaciones amañadas, sino que también pagaba a Ábalos y a Koldo el dinero que les correspondía por las comisiones ilícitamente obtenidas. Los magistrados advierten de que solo el exsecretario de Organización del PSOE conoce el destino del dinero y el camino que siguió hasta ser entregado a sus beneficiarios, y que también sabría quiénes fueron estos beneficiarios o dónde podría haber quedado depositado el dinero que no haya sido repartido. Solo Santos Cerdán, dice hoy la Sala de lo Penal del Supremo, como les acaba de contar Ricardo, conoce el destino del dinero que, según los jueces, se repartían de manera furtiva, así es como aparece en el auto que hemos conocido hoy de 30 páginas. Se habla también de cantidades portentosas e injustificadas de dinero y de que esas conversaciones interceptadas, a las que el tribunal da absoluta validez, en esas conversaciones se hablaba con mucho nivel de detalle respecto a obras muy concretas. De modo que ni Koldo era un agente encubierto, como ha tratado de defender el abogado de la CUP de Santos Cerdán, ni tampoco los audios estaban manipulados. Así que Cerdán seguirá en Soto del Real y la pregunta es, ¿y esto cómo puede afectar a partir de ahora la estrategia del exsecretario de Organización Socialista? Pero por si esto fuera poco, hoy 23 de julio reaparece a lo grande el otro exsecretario de Organización, también exministro socialista, José Luis Ábalos. Y eso significa que cuando Ábalos quiere hacer ruido, se va a un medio de comunicación, elige la fecha y deja titulares. En realidad la represión ya fue ayer en los pasillos del Congreso. Aquí anoche en el programa les pusimos el momento. Estaba Tomás Cuesta, estaba Alejandro Vara, estaba Cristina Losada. Los tres dijeron, esto huele a provocación y huele a que a lo mejor está anticipando algo más que acudir a una votación de 7 decretos que al final, bueno, pues salieron como salieron en el Congreso. Y así fue, no se equivocaron. Hoy ha habido entrevista en El Confidencial.
Han pasado 5 meses de la primera entrevista que Ábalos concedió a un periódico, que fue al diario El Mundo y que fue en la víspera de tener que prestar declaración ante el juez. En esa ocasión recordarán que con el periodista Juan Malamed, Ábalos ya envió un primer aviso a navegantes cuando sentenció lo de que el caso iba a escalar. Sin embargo, en esa entrevista, que fue en el mes de febrero, no se atrevió a dar nombres. Llevamos unos días leyendo en diferentes medios de comunicación que podría estar negociando pactar con la Fiscalía. Así que hoy Ábalos ha salido en esta entrevista en El Confidencial con un nuevo aviso mucho más personalizado. Porque ha hablado de Begoña Gómez, de Zapatero y de José Blanco. Sí, en esa entrevista de Esmeralda con José María Olmo, Ábalos cuenta mucho más de lo que ha contado hasta ahora, y es que lo que es más importante e inquietante para los socialistas, empieza a sembrar sospechas sobre todas esas personas del entorno político y familiar de Pedro Sánchez sobre los que hasta ahora no se había atrevido a mencionar, o al menos en los términos en los que ahora mismo lo hace. Sobre Begoña Gómez y el papel que la mujer del presidente del gobierno pudo desempeñar en el nunca aclarado rescate de Europa, lo que cuenta Ábalos es que Javier Hidalgo iba a por todas y que, como los tiempos del gobierno y de la compañía no coincidían y Begoña Gómez y Javier Hidalgo se conocían, pues el CEO de Globalia lo intentó todo. La angustia, es verdad, de la familia era muy grande, y los ritmos de la administración pues no satisfacían, digamos, las necesidades que tenía la compañía. Los ritmos son otros, y en ese momento sí que es verdad que se pudieron plantear cualquier tipo de acceso o recurso con tal de acelerar el proceso. ¿Que lo hicieran o no? No lo sé. ¿Que lo comentaran? Comentaron todo lo posible a su alcance con tal de intentar acelerar o intensificar la tramitación del expediente. Para entonces ya Javier Hidalgo había coincidido con Begoña Gómez en un viaje de la OMT en San Petersburgo. Pues parece ser que es ahí cuando se conocen, y no sé qué tipo de relación a partir de ahí podrían tener, pero imagino que pues algún tipo de acceso telefónico podría haber, no sé. Aunque es la primera vez que menciona su nombre, Ábalos no se ha atrevido a asegurar que Begoña Gómez estuvo implicada en la gestión del rescate de los 475 millones de euros de Europa. Reconoce que sabía que Hidalgo y que la mujer de Pedro Sánchez tenían una relación personal y que, como la familia Hidalgo en ese momento estaba bastante nerviosa, desesperada, pues que se plantearon, pues eso, todas las opciones. Pero Ábalos no va más allá. ¿Qué hay de las 2 visitas en junio y en julio de 2020, en plena pandemia, de Begoña Gómez a la sede de Globalia? Si en ese momento la familia Hidalgo estaba tan desesperada, si se planteaban todas las opciones, ¿cuál pudo ser el motivo de ese encuentro que no fuera el de, presuntamente, participar en la gestión de ese rescate? Esto no lo ha aclarado hoy Ábalos. Sobre otro de los rescates de ese gobierno, que tampoco, nunca se ha aclarado, el de Plus Ultra, también ha querido hablar y decir algo Ábalos, y atención a esto en esta entrevista. En este caso, el que nombra es a José Luis Rodríguez Zapatero, y lo hace para sacudirse cualquier responsabilidad en este rescate del que dice se enteró en pleno Consejo de Ministros, a pesar de ser el ministro de Transportes competente en esta materia. Lo que dice Ábalos es que Zapatero le utilizó para llegar directamente al presidente Pedro Sánchez. Con el presidente Zapatero sí que me reuní, tuve una comida en el ministerio. Él ya se estaba moviendo con América Latina, y en un contexto diría que él todavía no tiene la vía abierta con el presidente de la que dispuso después. Era un momento en que él no tenía esa conexión. Esta confesión es muy importante porque, primero, sobre ese encuentro con Zapatero, Ábalos lo que hizo fue negarlo el día que se publica, además fue en The Objective, Ketty Garat. Ábalos lo negó en Twitter, negó cualquier tipo de encuentro con Zapatero. Ahora reconoce que sí que lo hubo,
Y reconoce también que Zapatero necesitaba tener influencia sobre el gobierno de España para sus propios negocios. En las primarias de 2017, Zapatero a quien apoya es a Susana Díaz. Esto le distancia de Pedro Sánchez porque, bueno, pues como es lógico, le molesta al ahora presidente del partido. Zapatero quiere después reconducir la relación y entonces confiesa a Ábalos que le utiliza a él para tratar de llegar al presidente del gobierno. ¿Con qué fin? Bueno, eso es lo que todavía no ha aclarado Ábalos. El 24 de junio les contamos en este programa otra información que también desvelaba el diario The Objective. Citando fuentes conocedoras de la defensa de Ábalos, decía este diario que el exministro socialista no tenía ningún interés en hacer declaraciones que pudieran perjudicar a Pedro Sánchez ahora mismo en este instante preciso de la investigación. Pero que, sin embargo, decía esta información de The Objective que sí que estaría dispuesto a ofrecer la cabeza de Zapatero a la Fiscalía Anticorrupción, a cambio siempre de un pacto, claro. Y que lo haría con información sensible del expresidente socialista. En ese momento nos preguntamos que qué tipo de información sensible podría ser esa. Los sobres de PDVSA, las comisiones que Koldo y Ábalos se repartían por contratos con la petrolera venezolana, aquellos 500.000 euros al mes durante 3 años. Después salió Aldama en el programa de Iker Jiménez, se lo hemos recordado muchas veces, y dijo aquello de que explique Zapatero por qué me pedía mi avión privado para viajar desde Caracas a Santo Domingo. Ese mismo día en el que conocimos esa información, ese mismo día, el gobierno de Pedro Sánchez aprobó en Consejo de Ministros la condecoración de la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, ¿se acuerdan?, a Rodríguez Zapatero. Bueno, pues las declaraciones que hoy ha hecho José Luis Ábalos en esa entrevista en El Confidencial son muy reveladoras y suponen un punto de inflexión, sobre todo si tenemos en cuenta que Ábalos podría estar negociando un pacto con la Fiscalía. Antes de pasar al siguiente nombre y apellido, les vamos a dar un poquito de contexto, porque hace exactamente un mes supimos también, por las grabaciones y por la agenda de Koldo, que José Blanco contactó con la trama y que pidió favores para sus clientes de la consultora Acento. Entonces Ábalos ya señaló a Blanco como jefe de una red de influencias para conseguir contratos de transportes. En la entrevista del Confidencial, Ábalos vuelve a citar a José Blanco y también a su consultora Acento. Y lo hace para recordar que Blanco fue el que le recomendó muchos de los fichajes que después hizo Ábalos para su ministerio. Me recomendó a Isabel Pardo, la presidenta de ADIF. Isabel Pardo, de verdad. Sí. Me recomendó también al presidente de Renfe, al que nombré presidente de Renfe, perdón, Isaías Taboas. ¿Y alguno más le recomendó José Blanco? Sí, el que tuve de jefe de gabinete, el director de gabinete, Sergio Vázquez, que hoy es presidente de INECO. También me lo propuso él, que se trajo de adjunto al que ya tenía en la época de Pepe Blanco, Ricardo Mar, pero esto ya me vino por Sergio. El propio subsecretario, Jesús Gómez, me lo propuso también José Blanco. Bueno, son unos cuantos. Fueron unos cuantos, sí, y algunos están imputados ahora. Pero es que Blanco no se limitó solo a recomendarle a gente, es que su consultora, ha dicho, también le contactó. Sí, además se dirigieron a mí, sí. ¿Relacionadas con qué, por ejemplo? Bueno, pues con empresas que efectivamente eran clientes de Acento, claro. La última vez que entrevistamos en este programa al presidente de Justitia Europa, a Luis María Pardo, él nos dijo, fue coincidiendo con la declaración de Ábalos ante el juez, que lo más destacado de ese interrogatorio fue que Ábalos había señalado a Pepe Blanco como la persona que le sugiere en concreto fichar a Isabel Pardo de Vera en ADIF. La interpretación que hizo el abogado de Justitia es que si Ábalos señalaba a Pepe Blanco, lo que en realidad estaba haciendo era apuntar un poquito más alto a José Luis Rodríguez Zapatero.
Eso fue el 23 de junio, si no recuerdo mal. Ha pasado un mes y hoy, en El Confidencial, Ábalos ha hablado de los dos, de Zapatero y de Pepe Blanco. Esta entrevista se grabó el pasado viernes 18 de julio, es decir, antes de la reaparición estelar de ayer de Ábalos en el Congreso de los Diputados. ¿Qué ha dicho Ábalos de Cerdán, Ricardo? Lo que le interesa es remarcar que la relación de Cerdán con Koldo ya venía de lejos. Vuelve a insistir que fue Cerdán el que se lo presentó y lo que no aclara es si le engañó o no. Además de esos nombres propios, Cerdán, Zapatero, Begoña Gómez, José Blanco. Además, Ábalos da uno más. 2 miembros del actual gobierno de Pedro Sánchez, Óscar Puente y Fernando Grande Marlaska. En el caso de Marlaska, además ha insistido mucho Ábalos cada vez que ha tenido ocasión. De hecho, intentó que Marlaska y también su ex número 2, Rafael Pérez Ruiz, fueran citados en sede judicial. Al final no lo consiguió. Pero del actual ministro de Transportes, lo que dice Ábalos es que él jamás hubiera hecho una auditoría contra él, sabiendo la implicación que esto supondría. Y que después de pensárselo mucho, va a presentar una querella contra los autores del informe porque dice que se hizo con el propósito de hacerle daño. Y de Marlaska en concreto, Ricardo, ¿qué es lo que dice? Sobre Marlaska dice que no entiende por qué se ha excluido al Ministerio del Interior de las investigaciones sobre la compra de material sanitario. Ábalos sentencia: todo lo que afecta a Interior en este proceso es una zona oscura. Y lo deja ahí, porque no aclara a qué se refiere. Bueno, cuando Chema Olmo le pregunta a Ábalos si tiene pensado hacer algún movimiento dentro de su estrategia de defensa, lo que Ábalos responde, y esta es la clave de todo y la explicación y la lectura de esta entrevista hoy en El Confidencial, lo que responde es que él está siempre abierto a todo, que no tiene ningún problema en colaborar y en informar, que está claro que puede haber muchos más personajes, muchas más gestiones y muchos más asuntos en un ministerio que ha sido tan complejo y que encima era el ministerio que manejaba más presupuesto. Y ahí lo deja, ahí lo deja. ¿Por qué decimos que esta entrevista es muy importante? Porque Ábalos por primera vez menciona el nombre de Begoña Gómez. Y porque habla abiertamente sobre José Blanco y sobre Zapatero. Y porque tiene la intención de pactar con la Fiscalía. ¿Cuál es el problema? Que, por lo que vemos, Ábalos no tiene intención de contar nada que le pueda incriminar. Y cuando tú quieres pactar con la Fiscalía, si no te vas a autoinculpar, es bastante complicado. En 5 minutos volverá a estar aquí con nosotros Luis María Pardo, que es el presidente de Justitia Europa. Y para él tenemos varias preguntas, y muy interesantes. El primer asunto tiene que ver con Cerdán y con la maniobra que ayer ejecutó instituciones penitenciarias. Ayer, instituciones penitenciarias le paró los pies a la UCO y no le va a permitir que se informe sobre las visitas que pueda recibir Santos Cerdán en prisión. ¿Podemos calificar esto de un intento de obstrucción a la justicia? ¿Se puede negar instituciones penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, a pararle los pies a la UCO de la Guardia Civil? Le vamos a preguntar por el auto de la Sala de Apelación del Tribunal Supremo que hemos conocido hoy. Le vamos a preguntar por lo que ha dicho Ábalos de Plus Ultra, lo que ha dicho de Air Europa, ha mencionado a Begoña Gómez y sobre todo a Pepe Blanco y a Zapatero. Él ya nos dijo hace un mes que si Ábalos mencionaba el nombre de José Blanco ante el juez es porque quería ir más alto. Hoy, por primera vez, ha hablado de Zapatero y lo que queda en mitad de este largo camino judicial que le espera a José Luis Ábalos y a Pedro Sánchez. Y un día como hoy, el 23 de julio, cuando se cumplen 2 años de las elecciones generales en España. Noche de Día es radio, con Esmeralda Ruiz.